conmemoración de la Reforma, me pareció oportuno empezar con una frase de Deodoro Roca. Ustedes saben, Deodoro Roca es uno de los principales mentores de la Reforma del 18, si no el principal. Dice Deodoro Roca: antes de la Reforma del 18, la universidad era exclusivamente un establecimiento industrial de egresados. Se limitaba a lanzar unos productos estandarizados al mercado de los profesionales. Era una fábrica de embutidos. Por un lado entraba un hombre, por el otro salía un imbécil o un eunuco orondo y lirondo, con un título petulante y vacío. La ley impone a las universidades la obligación de formar profesionales, pero ya que esa tarea nos es ineludiblemente impuesta, procuremos integralizar la cultura del profesional hasta que llegue el momento de orientar a la universidad por otras vías y asignarle la función que claramente le corresponde. Qué pluma, ¿no? No sé a ciencia cierta, puedo hacer varias hipótesis, pero no sé si acertaría a ciencia cierta qué es lo que pensaba Roca cuando dijo orientar la universidad por otras vías y asignarle la función que claramente le corresponde. Pero me gustaría pensar que Deodoro Roca pensaba en algo como lo que ocurrió en Cartagena de Indias, en algo como la declaración de la CRES de Cartagena de Indias, donde ustedes saben, la universidad pasó a ser considerada como uno de los derechos humanos. Entre paréntesis, también deben saber que en poquito menos de dos meses estaremos reunidos en Córdoba en la tercera CRES. Y sería deseable que la tercera CRES nos brinde un material tan rico y no sé si tan revolucionario, no sé si podrá ser, como la de la reunión de Cartagena de Indias. Bueno, ya que hablamos de Cartagena, arranquemos con Cartagena de Indias y con un texto clásico, un texto que ya se ha convertido en clásico, que son los puntos 1 y 2 de la Declaración de Cartagena de Indias. Yo no los voy a leer completos, sino voy a leer 2 o 3 frases de los puntos 1 y 2 que enfatizan el punto sobre el que quiero que pensemos un poquito hoy. Dice el punto 1: la educación superior es un derecho humano y un bien público y social. Más adelante dice: los estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos y las ciudadanas. Y el punto 2 dice: el carácter de bien público social se reafirma en la medida en que el acceso a ella sea un derecho real de todos los ciudadanos y ciudadanas. Si fui claro, habrán visto que la selección de frases que he hecho busca enfatizar más el carácter de bien público de la universidad que el carácter de derecho humano. Esto por 2 razones. La primera, porque a mi parecer hay una gran cantidad de trabajos que hablan sobre el carácter de derecho humano y menos trabajos que hacen hincapié en el carácter de bien público de la universidad. Cuando en realidad son, por lo menos como yo lo entiendo, son condiciones igualmente importantes y en un punto difícilmente entendibles una sin la otra. Y el segundo punto por el que quiero referirme a la condición de bien público de la universidad es porque me parece que a partir de esa condición se derivan para la universidad graves obligaciones, sobre todo en orden a la defensa de la vigencia de los derechos humanos, sociales, de los derechos económicos, sociales y culturales, y a su mejor y más completa satisfacción. Y esto no está dicho en el vacío, esto lo pienso especialmente en el momento histórico en que estamos viviendo, un momento histórico en que se toleran y aún se justifican y aún se promueven graves violaciones de los derechos civiles y políticos y se desfinancian los organismos destinados a atender los derechos económicos, sociales y culturales, como la educación y la salud, y se tiende vigorosamente a dejar
la satisfacción de estos derechos en manos del mercado, con lo cual, si se deriva su satisfacción al mercado, dejan de ser derechos, para pasar a ser mercancía. En otras palabras, se tiende a quitarles el carácter de bienes públicos a derechos económicos, sociales y culturales, repito, como la educación o la salud, y a relativizar su carácter de derechos humanos o a posponer indefinidamente su satisfacción. Lo que quiero decir es que entre las varias obligaciones que su carácter de bien público le añaden a la universidad, está ahora, en este presente que vivimos y con carácter de urgente, la de defender el carácter de bien público que le fuera reconocido por la Declaración de Cartagena de Indias. Una batalla de defensa que se va a librar en varios frentes. Uno de ellos, la redefinición del concepto de bien público, puesto que la definición estándar que se ha venido utilizando parece estar haciendo agua, parece no ser suficiente para detener los avances del mercado sobre la educación en general y sobre la universidad en particular. Obviamente la concepción del bien público no es el tema de la charla, pero de todas formas abriré un pequeño paréntesis para dar alguna pincelada del tema y para mostrar la dimensión del tamaño de la tarea a la que la universidad se obliga. El paréntesis va a ser breve porque además yo no soy un especialista en ese tema y no me considero capaz de sostener una discusión sobre ese cuestión. La argumentación clásica dice que las propiedades de un bien público son que sea no rival y que sea no excluyente. Que sea no rival significa que el uso por parte de un usuario adicional no suponga una limitación en el uso de los que ya lo estaban usando antes. Esta es una forma complicada de decir, por ejemplo, algo que se puede ejemplificar, por ejemplo, y todos los manuales, todos los textos lo utilizan el mismo ejemplo, la onda de radio. Una persona puede usar una onda de radio con independencia de cuántos cientos, miles o millones de personas lo estén usando antes. Es decir, este nuevo jugador es no rival de todos los demás. Aplicado a la universidad, y un poco simplificando la idea, esto quiere decir que todos los que quieren asistir a la universidad pueden hacerlo, sin ser rivales de los que están ya antes. Que sea no excluyente es la segunda condición. Esto quiere decir que no es posible discriminar quién pueda disfrutar o no del bien mediante el pago de un servicio, porque los bienes públicos no tienen precio y cualquier persona que desee acceder al mismo, con independencia de que contribuya o no a su mantenimiento, puede hacerlo. Aquí también hay un ejemplo clásico en la literatura, que es el alumbrado público. Cualquier persona disfruta del alumbrado público, aun los que no pagan los impuestos. En el caso de la universidad, también simplificando, haciendo un ejemplo un poco elemental, podríamos decir que cualquier alumno puede disfrutar de la universidad, aunque sus padres no puedan pagar los impuestos. Sin embargo, si esta definición se toma si la definición clásica, estándar, que proviene de los estudios de la economía, acá me meto en el terreno de Rodolfo, si se la aplica rígidamente, si se la piensa rigurosamente, se verá que la educación entra con dificultad en esta definición. La universidad es un bien público, o la educación es un bien público, pero no calza bien en la definición. Especialmente en el corto plazo. En el corto plazo, a pesar de que sea un bien público en la universidad, es cierto que algunos ciudadanos pueden verse excluidos del acceso a la educación, ya sea por limitaciones edilicias, escasez de becas, falta de recursos, movilidad. Entonces para que la universidad calce en la definición, hay que entrar a hacer consideraciones éticas. Pero no está bien salvar las deficiencias de la definición de carácter económica mezclándole cuestiones éticas.
Además, en los últimos tiempos ha habido profundos cambios en el sistema educativo, se han introducido lo que se llaman sistemas de gobernanza, hay una participación cada vez mayor en las organizaciones de la sociedad civil y una creciente tendencia a la privatización y la mercantilización. Esto ha dado origen y viabilidad a interpretaciones del concepto de bien público como la que un texto que leeré textualmente, valga la redundancia, expone, yo diría, sin pudor. Dice este texto: existen los llamados bienes públicos impuros, bienes que pueden llegar a limitarse, a reducir su cantidad disponible o a verse mermada su calidad, y que se ejemplarizan, la palabra, perfectamente en la educación. No lo estoy diciendo yo, lo dice el texto. Supongamos que un estudiante asiste a más clases que el resto de los compañeros de su titulación, hecho que no provoca que la cantidad de educación percibida por los demás disminuya, por lo que en principio no hay rivalidad en el consumo, siempre y cuando este hecho sea individual y aislado. Pero si este fenómeno se extiende, podemos llegar a un punto de masificación de las universidades y, por lo tanto, a disminuir la calidad de la enseñanza disponible para el resto. Este tipo de argumentaciones, ¿qué está haciendo? Le está abriendo la puerta a la actividad privada de la educación. Este tipo de argumentaciones, que la definición de origen económico permite, está abriendo una brecha por la cual el bien público puede dejar de ser bien público para pasar a ser un bien mercantil. Este tipo de interpretaciones ha llevado a algunos autores a proponer la renovación y ampliación del concepto de bien público, estableciendo nuevos requisitos, que sean públicos en cuanto al consumo, públicos en cuanto a la provisión y públicos en cuanto a la distribución de beneficios. A esto se ha respondido que el concepto de bien público, aunque se amplíe, se sustenta en la economía neoclásica y por ende conlleva los supuestos que subyacen a esta tendencia del pensamiento. Las Naciones Unidas, un documento de 2015, han propuesto una alternativa, como dicen, para dejar atrás el utilitarismo y el economicismo de cortas miras para integrar las dimensiones múltiples de la existencia humana. Consiste en replantear las bases teóricas que sustentan el enfoque humanista de la educación. Se sostiene en este documento que el concepto de bien común constituye una alternativa prometedora al concepto de bien público, dado que está arraigado en una tradición filosófica y entraña una dimensión colectiva intrínseca que permite ir más allá del concepto instrumental de bien público, según el cual el bienestar humano está enmarcado por una teoría socioeconómica individualista. Los bienes comunes serían entonces los que contribuyen al interés general y permiten así que la sociedad en su conjunto se vea reforzada y funcione mejor, y que los individuos vivan mejor. Bueno, dejamos acá el paréntesis que me ha resultado, al leerlo me doy cuenta que ha resultado demasiado largo. De todas formas, quiero agregar que esta idea esta idea del bien público no es la única. Hay algunos autores que proponen algo que no me acuerdo bien si se llama bien privilegiado, bien preferente, una cosa por el estilo. Es decir, es una discusión actual y muy presente. Bueno, esta es la tarea. Yo mencionaba que la calidad de bien público le obliga a la universidad a una nueva cantidad de tareas. Esta, de contribuir a la redefinición del concepto de bien público, parece ser una de estas tareas, puesto que resulta riesgoso que el bien público pierda su carácter de tal en virtud de la mercantilización del concepto. De todas maneras, no es la única tarea a la que la condición de bien público obliga a la universidad. Más allá de las condiciones de condición de bien público, más allá de las fisuras que brinde la concepción clásica, impone también a la universidad
la obligación de tomar la iniciativa y convocar a la deliberación pública sobre los asuntos colectivos que nos conciernen, en especial los referentes a la defensa, la instalación y la ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales, y aportar a ellos desde el saber sistematizado y desde la investigación. No solo eso, la universidad tiene también un aporte fundamental que hacer al desarrollo del marco conceptual de los derechos humanos, a la institucionalización del sistema de garantías de los derechos humanos en el Estado y a la incorporación del enfoque y la racionalidad de los derechos humanos en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Estas tareas, la iniciativa en la convocatoria a la deliberación pública acerca de los derechos humanos, sociales y culturales, y la incorporación efectiva de la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas, conlleva a su vez otros dos desafíos. Primero, aceptar que la política, entendida como la tarea colectiva de pensar los asuntos colectivos, tome también un lugar central en la universidad. La universidad ya no solo deberá mirar críticamente el poder, sino contribuir a pensar los modos de organizarlo y de ejercerlo. Y esto a su vez supone la segunda necesidad, la necesidad de superar cualquier pretensión de neutralidad tecnocrática. Toda la actividad de la universidad, tanto la educación, la investigación y la extensión, como su intervención en el debate público, cualquiera sea la forma que aporte, debe ser pensada y actuada desde la racionalidad de los derechos humanos, la misma racionalidad que la universidad debe utilizar para pensarse a sí misma. Uno tiene tentación de decir que esto son cosas nuevas y de repente quizá no sea tan nuevo. Quizás Diodoro Roca también estaba pensando en algo parecido a esto. Así que vamos a cerrar con una frase de Diodoro Roca en la que a mí me parece encuentro sugeridos estos mismos temas que presenté antes. Dice Diodoro Roca: creemos que la democracia, una de las esencias del romántico siglo XIX, no ha prescrito. Parece relacionado con algunas discusiones presentes, ¿no? Dentro de ella se dan todas las posibilidades. Naturalmente que es un tránsito. Creemos románticamente que la dignidad humana es inherente al individuo racional por el solo hecho de serlo. Y escuchen esto: sobre los fines históricos o nacionalistas miopes y turbios están los fines de la propia humanidad entera, los fines propios de la humanidad entera. Yo tengo una tentación acá. Tengo la tentación de volver a leer esta oración haciéndole un cambio y decir: sobre los fines históricos o neoliberales miopes y turbios están los fines propios de la humanidad entera. Sigue Diodoro Roca: los grandes ideales, verdad, belleza, bien, son realizados parcialmente por cada pueblo, pero son comunes a todos. El hombre, además de miembro de una nacionalidad determinada, es miembro de una gran colectividad humana.